Buenos días, queridos amigos. Es Tony González de Made in Metal y hoy vamos a entrevistar a Edu Falaschi, quien recientemente ha sacado su nuevo disco titulado Veracruz. Hola Edu, ¿cómo estás? Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tranquilo. Bien, primeramente es un gran honor estar aquí contigo. Muchas gracias por la oportunidad, ¿sí? Estamos aquí porque recientemente tú sacaste tu nuevo CD titulado Veracruz. Te conocemos desde que entraste a Angra para grabar Rebirth y más tarde en Alma. Dime, ¿cuándo y cómo decidiste comenzar una carrera musical bajo tu propio nombre? Mira, yo empecé la carrera como cantante solista en 2017, después de hacer un concierto en Perú, cantando solamente canciones de Angra, de los tiempos de Angra, obviamente de canciones que yo soy compositor también, ¿no? Así, después de eso, muchos fans empezaron a pedir que yo empezase una gira con los clásicos, ¿no? de los tiempos de Angra. Así se fue, yo volví para Brasil y empecé a trabajar en ese proyecto, y yo invité a Aquiles Priester y Fabio Laguna, que son también músicos, ¿no? de los tiempos de Angra, de los años 2000. Y así empezamos con otros músicos también muy buenos de Brasil a hacer una gira acá de esos clásicos de los discos Rebirth y Temple of Shadows. Así se fue un gran suceso acá en Brasil. Después tocamos en Japón en 2018 y así fue como natural, ¿no? Porque fans empezaron a pedir para yo grabar un material nuevo con nuevas canciones. Y acá estoy con ese disco llamado Veracruz, que es mi primer disco como cantante solista. De hecho, hay tres miembros de Angra en la formación de esta banda. Uno es Aquiles Priester, el batería magnífico. El otro es el tecladista Fabio Laguna. Y el tercero eres tú. Eso me hace pensar que la relación que has creado durante el tiempo que estuviste trabajando con Angra fue muy buena. Cuéntame. Sí. Nosotros somos muy amigos y creo que para tener una buena banda, un buen disco, es muy importante tener una conexión, no solamente por la música, pero personal también, por la amistad. Y sí, somos muy amigos, sí. El bajista de esta banda viene de Alma, Rafael Dafraz, pero dime, ¿dónde tú encontraste los guitarristas Roberto Barros y Diogo Mafra? Sí, Rafael Dafras es el bajista de Alma, pero Diogo Mafra es el guitarrista de Alma, ¿no? Grabó el último disco de Alma conmigo, es un gran guitarrista. Ahora, Roberto Barros, yo empecé a conocerlo en 2016, es un gran guitarrista, es un gran nuevo ídolo acá en Brasil. Ahora, porque es un chico muy especial, no solamente como músico, como guitarrista, pero como productor y como gran compositor también. Bien, hicimos la producción de ese disco, que es acá, Veracruz, hicimos juntos la producción del disco, y es un chico excepcional, un guitarrista así, que es diferente de la mayoría por su técnica, por su talento y carisma también. Así, yo tengo suerte de tener una banda que todos son muy buenos, ¿no? Muy buenos músicos. Para tener una banda fuerte, con una energía buena y una energía fuerte para las canciones, la amistad, la conexión personal es muy importante, no solamente la parte técnica, ¿no? El profesional. Entonces, para tener algo que los fans van a perceber que es algo real, algo de verdad, tienes que tener una buena energía,
¿sí? Y estar bien con todos, ¿no? Y eso es muy importante. Estoy muy contento de tener todos juntos desde que empezamos esta carrera como solista. Y estamos completando 4 años, ¿no? Juntos. Hicimos 3 grandes giras. Una gira importante que hicimos un DVD con orquesta tocando el disco Temple of Shadows completo, ¿no? De la primera canción hasta la última. Y hicimos gira en Japón con 2 conciertos sold out en Japón, eso es importante también. Bien, estamos contentos, estamos trabajando bastante y tener amigos haciendo música es muy buena, es muy buena para mí. Algo que yo siempre he disfrutado es que aún cuando tu música puede ser definida como symphonic power metal, o sea, power metal sinfónico, de vez en cuando tú incluyes el sabor brasileño. En este CD, por ejemplo, Land Ahoy es una canción bellísima. Cuéntame algo sobre esta canción. Ah, qué bueno, qué bueno que te gusta Land Ahoy, porque es una música muy importante para mí, porque es una canción que, así, yo pienso que es la más completa que yo he compuesto en toda mi carrera. Este año estoy celebrando 30 años como cantante profesional y como compositor profesional. Pienso así que Land Ahoy es como un ápice, ¿sí? Un momento importante para mí como compositor, ¿no? Es una canción que empieza con una armonía muy bonita, ¿no? Y así se va, ¿no? con melodías y armonías de Brasil, ¿no? con características folclóricas de Brasil, de la música de Brasil, que yo mezclé con una cosa más épica, ¿no? Dentro del power metal, como usted habló, con orquestaciones, ¿no? Es una música que hay muchas partes, que es posible sentir la emoción de todos los músicos. Obviamente yo soy el compositor de la música junto con Roberto Barros, que tocó el solo de la guitarra acústica. En el centro de la canción hay un solo muy lindo, y yo grabé la parte armónica, ¿no? Después. Sí, es una canción que me encanta, me gusta mucho, y me quedo contento que usted también. Cuando yo leí que Elba Ramallo estaba en este CD, yo la imaginé cantando una samba caliente. Yo vi a Elba Ramallo estando en Cuba, que ella fue allá de visita y cantó, y me gustó muchísimo. Cuéntame, ¿por qué la invitaste a cantar en Veracruz? Sí. Elba Ramalho es una cantante muy popular acá en Brasil. Es una artista completa. Yo soy fan desde muy niño. Todo empezó porque yo necesitaba una cantante mujer para interpretar la personaje indígena llamada Janaína. Elba Ramalho es una artista del nordeste de Brasil. Es una artista muy popular que es conocida por hacer una música que es una de las principales raíces de la música de Brasil, la música nordestina, ¿sí? Entonces, para tener una conexión perfecta con la personaje, yo pensé en Elba Ramalho también porque soy muy fan y yo soy apasionado en su voz y en su carisma, y por eso la invitación. Sí, me quedé muy contento porque todos estaban pensando eso, ¿no? Que una cantante como ella haría algo más para danzar, para bailar, algo más como samba,
usted habló. En la verdad yo necesitaba algo más melódico, para una melodía más, un poco más nostálgica, y yo sabía que su voz y su manera de interpretar sería perfecto para eso, porque el Barramalho también cantó muchas músicas así, ¿no? Más baladas, canciones más tristes. Entonces yo pensé en ese lado de El Barramalho, no solamente en la parte para bailar, en la parte alegre, como el samba, ¿no? O el forró, que es el estilo principal de El Barramalho acá en Brasil, que también es una música para bailar, ¿no? Yo sabía que su voz sería perfecta para hacer algo más, un poco más dramático, ¿sí? En la canción Raina do Luar, espero haberlo pronunciado bien, hay algunas partes del clásico El lago de los cisnes y yo disfruté muchísimo la manera en que insertaste esa parte en la canción. Cuéntame por qué pensaste incluirla. La verdad que yo soy muy fan de Tchaikovsky, ¿no? Siempre hablo que Tchaikovsky es como el músico popular de la música clásica, ¿no? Sus canciones, su manera de crear las melodías son muy populares, ¿no? Por ejemplo, Disney World, muchas películas de Disney World, ellos usan canciones de Tchaikovsky por eso, porque son muy populares, ¿no? Entonces sí, me gusta esa parte. La verdad es que yo estaba componiendo la canción y de repente yo salí de una parte para otra y como una broma, una manera de diversión, yo canté la melodía para el guitarrista que estaba conmigo haciendo la producción del disco, Roberto Barros. Yo canté así la melodía. Yo pensé que sería algo como solamente una broma y Roberto habló, ¡hey! Ese es muy bueno. ¿Por qué no podemos usar eso? Entonces yo pensé a hacer la conexión de esta parte y así fue perfecto porque es una melodía que me encanta mucho, esta parte de la canción, y es muy linda, muy nostálgica, y así fue más por eso, porque es una coincidencia de una cosa que se pasó en mi cabeza. Yo estaba componiendo y fue como una cosa natural, así. Por suerte, me gusta mucho Tchaikovsky y fue como un regalo de Dios para tener esa idea de poner eso en la canción. Por supuesto, Edu, esto es Made in Metal y si nosotros no hablamos de la colaboración de Max Cavalera, nos van a crucificar. Face of the Store tiene unos detalles tribales y me gustaría saber cómo fue que se concibió esta canción. Bien, así como El Barramalho, yo necesitaba un personaje para representar el indígena principal de la historia, que es el indígena de la guerra, ¿no? Que el jefe de la tribu, el jefe de la comunidad indígena y de la historia, y que este indígena es, vamos a decir, la persona que habla para Jorge, que es el personaje principal, para no temer, para no tener miedo, y él lo que habla para Jorge es si, mira, vamos a tener una guerra, será muy dura, pero ustedes tienen que confiar en ustedes. Y mira, ellos, los enemigos, la orden de la Cruz de Enero, que son los enemigos, y ellos van a temer nosotros porque nosotros somos la cara de la tempestad para ellos. Entonces, cuando estiverem veniendo, ellos van a mirar la verdadera cara de la tempestad. Por eso, con las pinturas, ¿no? para la guerra. Entonces, yo necesitaba un representante de un momento de fuerza, de coraje y de poder, ¿sí? Y yo pensé primeramente en Max Cavalera porque es un gran ídolo mundial, para mí un gran ídolo también. En mi opinión, Max es el mejor cantante de gutural, que canta así con voz
agresiva de todo el mundo, porque su carisma, su voz es como algo surreal, ¿sí? Para mí. Y yo me quedé muy contento de tener Max conmigo, haciendo perfectamente la representación de un personaje tan importante para la historia, ¿no? Y por eso entonces pienso que yo tengo mucha suerte de tener Max Cavalera y Elba Ramalho. Tenemos un disco con muchos elementos muy buenos, entonces un gran honor tener ello. ¿Tú le mandaste la música a Max Cavalera o él decidió agregar su toque personal? Obviamente empezamos los contactos por intermedio de los managers, de los empresarios, hasta el momento que yo mandé la canción. Fue muy bueno porque cuando yo recibí la respuesta de Max, hablando que estaba muy contento porque la canción era una canción que hablaba de las raíces de Brasil con indígenas, con un arreglo que es muy tribal, muy visceral, como... Sí, es muy... con las percusiones, ¿sí? Y es como un presagio para la guerra, o como un momento de concentración de energías para entrar en una guerra, ¿sí? Y es como un himno para los guerreros, ¿no? Mandé la canción y entonces Max habló que se quedó encantado por los arreglos, por las guitarras, la batería, el poder de la canción. Y claro, yo mandé obviamente una guía, una demo, y Max se quedó totalmente libre para poner su propio estilo y características, ¿no? Claro. O que para mí fue, claro, un gran honor tener su inspiración, su característica y su dedicación para tornar esta canción Face of the Storm en una gran canción. Es eso. Otra cosa que me gusta es que la historia detrás de Vera Cruz es como una novela. ¿Había una historia antes de que tú escribieras las letras o fue de manera distinta? Sí, es verdad. Ese es un disco conceptual. Hay una historia que yo mezclé ficción con realidad, con historia de verdad. Entonces yo invité un escritor de Brasil, un cantante también de metal, pero escritor, poeta y un chico muy inteligente, un genio, llamado Fábio Caldeira. Y Fábio entonces empezó a escribir la historia con detalles, todos los detalles, ¿eh? Para tener una gran historia, una cosa más completa. Y bien, entonces después de tener eso listo, ¿eh? Todo listo como un libro, entonces yo pegué la historia y empecé a escribir las letras. Creé la temática principal, el concepto principal. Entonces Fábio Caldeira creó la historia con todos los detalles y después yo empecé a escribir las letras baseadas en la historia que Fábio creó. Básicamente eso. ¿Hay algunos hechos reales en esta historia, Edu? Sí. Hay muchos elementos de la historia de verdad. Por ejemplo, la historia empieza en Portugal, en una ciudad llamada Tomar, que existe. Hay sitios, por ejemplo, el convento de Cristo, que está en la historia, existe también. Hay una pasaje durante la historia que Jorge, el personaje principal, participa de una fiesta llamada Fiesta de los Tabuleros. Esta fiesta es de verdad, ocurre hasta hoy.
es una fiesta medieval, una fiesta muy antigua, ¿no? de los años 1200, 1300, y que hasta hoy es muy famosa en Portugal. Por ejemplo, yo usé también Pedro Álvares Cabral, que es un personaje de la historia, pero Pedro Álvares Cabral fue el nombre que descubrió Brasil. Esa es historia en 1500, ¿no? Y en la era de la gran navegación. Entonces hay muchos elementos de verdad mezclados con la ficción de un romance, de una novela. Así se creó la historia de Veracruz, que es una ficción histórica, ¿sí? Es una mezcla de ficción con historia de verdad. Pues Edu, no es la primera vez que tú trabajas con Dennis Ward en la producción. ¿Por qué tú prefieres su trabajo como productor? Mira, este es un momento muy especial para mí porque estoy celebrando 30 años como cantante profesional y como compositor profesional, ¿sí? Yo quería algo realmente especial para los fans, principalmente para los fans que empezaron a me conocer con Angra, con el disco Rebirth, por ejemplo. Obviamente son la mayoría de las personas, de los fans, empezaron a escuchar mi voz y mis canciones, mis composiciones con el disco Rebirth, ¿sí? Entonces yo pensé, me gustaría tener para Veracruz una sonoridad que pudiese trazer essa conexión con un periodo importante para nosotros, para mí, para los fans, y también trazer una parte de la emoción, de la memoria afectiva de los fans con la persona que fue muy importante para el suceso y resultado de Rebirth, que es Dennis Ward, un gran productor, un gran músico y un gran compositor también, que también canta muy bien, y entonces es un gran ídolo que yo me encanta mucho, ¿no? Entonces para mí tener Dennis Ward conmigo en un momento tan importante para mi carrera, para mi historia, fue algo especial y emblemático, ¿sí? Entonces, para mí y para los fans, para la mayoría de los fans. Y obviamente también es una garantía de calidad, ¿sí? Porque estamos hablando de uno de los mayores y mejores productores de metal de todos los tiempos, ¿no? Entonces, tener Dennis Ward conmigo en Veracruz fue como un gran sueño, muy bueno. ¿Tienes algunos planes para lo que queda del 2021 y 2022? Mira, bien, estamos viviendo un momento muy triste para la humanidad. Claro que yo estoy así, ansioso para volver, para hacer conciertos y para volver para las giras, ¿no? Y poder tocar, ¿no? Para los fans en vivo, claro, pero necesitamos aguardar, ¿no? Porque es un momento que la salud de las personas es la cosa más importante, ¿sí? La música es muy importante y es mi vida, ¿no? Pero la salud y la seguridad de los fans para mí es la cosa más importante, ¿sí? Ojalá podamos empezar la gira en 2022. Estamos planeando todo para empezar de mayo, mas es una incerteza, ¿no? Tenemos que aguardar, pero vamos torcer para eso se tornar una realidad y todo volver para
una realidad normal, tranquila. Espero que en 2022 vamos a volver con todo. Si quieres despedirte con unas palabras a la audiencia española. Bien, muchas gracias a todos ustedes por la atención, especialmente a usted por la oportunidad. Bien, ojalá yo pueda hacer nuevos conciertos en España, puedo promocionar este disco, Veracruz, que es un disco muy bueno, que hay alma, corazón, ganas, todo acá. Y es un disco de verdad. Y entonces, ojalá yo pueda volver para España en 2022 con los conciertos de Veracruz. ¿Está bien? Muchas gracias por todo y extraño a todos ustedes mucho. Hasta luego. Muchísimas gracias, Edu. Eres una persona muy amable, pero además mantienes el calor del Brasil. No importa que seamos heavy metaleros, power metaleros, metaleros sinfónicos, siempre vamos a tener algo de la tierra que nos vio nacer. Un abrazo muy grande.